errores en el judaísmo. La gente perdió de vista la comprensión del Antiguo Testamento. Perdieron de vista las profecías en cuanto al Mesías. Es decir, estaban en tinieblas. Quiero que notemos eso en San Juan, el capítulo 1 y el versículo 5, donde se habla de la condición del pueblo cuando Jesús estaba a punto de venir. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 5. Dice: la luz en las tinieblas resplandece. Fíjese que la gente estaba en tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego dice que Dios levantó un hombre llamado Juan con el fin de disipar las tinieblas para que la gente pudiera discernir al Mesías. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había profecías que hablaban del sacrificio del Cordero. La gente, al leer esas profecías del Antiguo Testamento, debería haber comprendido que esos sacrificios de corderos apuntaban hacia Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y profecías como Isaías 53 y el versículo 7, donde dice que el siervo de Jehová fue llevado al matadero como una oveja y no abrió su boca. Todos los días se sacrificaban corderos en el santuario. La gente debía comprender que eso significaba que iba a venir el Mesías a morir por los pecados de la raza humana. Pero habían perdido de vista la comprensión de esas profecías. Así que Dios levantó a Juan, y cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, dijo: ¿ustedes recuerdan esas profecías en cuanto a los corderos en el Antiguo Testamento? Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Juan el Bautista dice: esas profecías que ustedes no entienden, aquí se están cumpliendo esas profecías en cuanto al Cordero. Es decir, el propósito de Juan era dirigir las mentes a las escrituras del Antiguo Testamento que la gente no entendía, que la gente había olvidado, que la gente había interpretado mal. Juan el Bautista no vino a traer nueva luz. No vino a traer nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevos conceptos. Lo que Juan el Bautista vino a hacer fue esclarecer, ampliar y explicar y esclarecer las escrituras que ya habían sido dadas para que la gente pudiera ver en esas escrituras al Señor Jesucristo. Ahora quiero que noten por qué levantó Dios a Juan. Vayan conmigo al Evangelio según San Lucas, el capítulo 1 y el versículo 17. San Lucas, el capítulo 1 y el versículo 17, nos explica por qué levantó Dios a Juan el Bautista. Dice allí, en San Lucas 1:17, hablando de Juan: e irá delante de él, es decir, Juan iba a ir delante del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos. Y ahora viene la frase clave: para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, el ministerio de Juan tenía el propósito de preparar a un pueblo para recibir al Mesías en su primera venida, para que cuando Jesús viniera, el pueblo lo estuviera esperando, apercibido y listo. Es decir, Juan el Bautista vino a preparar a un pueblo para la primera venida de Jesús, y vino a restaurar lo que la gente había olvidado. Quiero que notemos lo que dice San Mateo, el capítulo 17 y el versículo 11. San Mateo, el capítulo 17 y el versículo 11. Juan no vino a traer nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevos conceptos. Juan el Bautista vino a restaurar lo que la gente había olvidado. Vino a recuperar lo que estaba en tinieblas. Dice en San Mateo 17 y el versículo 11 lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero, y noten, y restaurará todas las cosas. ¿Qué es lo que iba a hacer
Elías, quien es Juan el Bautista, porque nota en el versículo 13, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿A qué iba a venir Juan el Bautista? A restaurar todas las cosas. ¿Qué significa la palabra restaurar? La palabra restaurar significa recuperar, significa reconstruir, significa restablecer lo que ha sido echado a un lado, lo que ha sido olvidado, es ponerlo en su lugar debido de nuevo. Es decir, Juan el Bautista no vino a presentar ninguna doctrina nueva, sino para alumbrar las doctrinas que ya existían, que apuntaban hacia Jesús, el Mesías. Ahora, debo decirles que Juan el Bautista habló la verdad sin temor. Es decir, Juan el Bautista no tenía miedo de hablar la verdad a nadie, costara lo que costase. Noten San Mateo, el capítulo 11 y el versículo 7 y 8. San Mateo, el capítulo 11 y el versículo 7 y 8. Aquí está hablando Jesús en cuanto a Juan. Dice en el versículo 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, es decir, ¿ustedes esperaban conseguir una cañita que ante el viento se inclina y se tuerce? Versículo 8, ¿o qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Es decir, ustedes si salieron a buscar a un hombre blandito, un hombre que se doblega con cualquier viento, están muy equivocados. Y Juan se mantuvo firme ante la verdad, aún a punto de estar dispuesto de entregar su vida para hablar la verdad y para vivir la verdad. Ahora, claro que su testimonio verdadero lo llevó finalmente a la muerte. Él tenía enemigos acérrimos. ¿Saben ustedes que todos los profetas de la Biblia eran odiados por la gente a quienes fueron enviados? Nadie quería a los profetas, porque los profetas decían la verdad. Quiero que noten cómo la gente recibió el mensaje de Juan el Bautista. Vamos a leer algunos versículos. San Mateo el capítulo 11 y el versículo 18. San Mateo el capítulo 11 y el versículo 18. Dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, ¿qué cosa? Demonio tiene. ¿Qué decía la gente de Juan? Decía, ese es lo que tiene, es un demonio. Fíjense cómo lo trataban despectivamente a Juan. Noten San Lucas el capítulo 7 y el versículo 29 y 30. San Lucas el capítulo 7 y el versículo 29 y 30. Aquí está hablando de los ministros y de los teólogos de la época de Jesús. Dice allí en el capítulo 7 y el versículo 29 y el versículo 30, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, es decir, cuando oyeron a Juan, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Es decir, con el pueblo no había mayor problema. La gente cuando oía a Juan, lo oía con alegría y se bautizaba. Pero noten el versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Fíjense que los fariseos eran los pastores de la época y los intérpretes de la ley eran los teólogos de la época. Y dice que ellos rechazaron el testimonio de Juan, no quisieron bautizarse. Es decir, los líderes de la iglesia de aquella época fueron los que rechazaron el mensaje de Juan. Quiero que noten también San Mateo el capítulo 17 y el versículo 12 y 13. San Mateo el capítulo 17 y los versículos 12 y 13, sobre la forma como la gente trató a Juan. Dice allí en el versículo 12, está hablando Jesús, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, es decir, lo maltrataron como les dio la gana. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Es decir, Jesús está diciendo que ellos rechazaron a Juan y trataron mal a Juan y por lo tanto iban a tratar también mal ¿a quién? Al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo.